buenos días y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en 2 Corintios, en capítulo 5, por favor, donde estamos desarrollando el tema de hoy día, específicamente hablando sobre este punto, muchísimas gracias, sobre la nueva criatura y el nuevo hombre. En 2 Corintios capítulo 2, por favor, y vamos a enfocarnos en estos versículos, y sabes que aquí típicamente, como dice nuestro pastor todo el tiempo, estamos enseñando la palabra del Señor expositivamente, en otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en la tierra. Vamos a leer, por favor, aquí del versículo 14 hasta 17. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera, o depende de la versión que tú tienes, por tanto, que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo, mira bien, a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no lo conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Quiero que note conmigo, por favor, aquí está hablando, y quiero proveer el trasfondo de lo que está pasando aquí. Y aquí la percepción de los hombres cambia. La percepción de los hombres cambia, especialmente cuando uno realmente nace de nuevo. Ahora, quiero apartar tres grupos de personas, ¿no? Tenemos aquellos que no son salvos, yo creo que eso está bien claro. Tenemos aquellos que son salvos, y eso está bien claro. Es el tercer grupo que nos deja a nosotros confundidos muchas veces. Y el asunto se trata con aquellos que sí realmente han nacido de nuevo, pero por varias razones actúan, piensan como mundanos. Y típicamente son gente que no se han sometido a la autoridad de la palabra del Señor. Ahora, yo estoy más que convencido que la Biblia nos enseña a nosotros que no existe ese término muy común y corriente que se usa especialmente en la iglesia postmoderna. Ya no estamos en la época moderna, ese periodo de tiempo ya terminó más o menos ya aproximando 1990. Y ahora hemos entrado en lo que se conoce como la época postmoderna. Y si no entiende ese término, ese término se ha utilizado a través de los últimos 6,000 años en la historia humana, donde nace un pueblo, sigue creciendo, hay un tiempo de antigüedad, de primitiva, etcétera, 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 y llega un momento de ser moderno, y luego cuando llega a la época postmoderna comienza el declive de esa sociedad y esa cultura o esa nación. Y si ustedes no saben, esa es la época en cuanto el mundo estamos ahora. Estamos repitiendo el ciclo histórico de las naciones. Es igual en las iglesias. Y estamos en esa época posmoderna, donde los valores se han transformado, todo está boca arriba, todo está al revés. El coche está enfrente del caballo, y todo lo que nosotros creemos en nuestras culturas y valores han sido transformados radicalmente. Y para ustedes que han tenido suficientes años, ha visto que su sociedad ha cambiado radicalmente, ¿sí o no? Cómo fuiste criado y cómo son las cosas hoy es radicalmente. Ahora, el joven no entiende eso, porque para el joven es normal lo que él está experimentando, y todavía no se ha dado cuenta que estamos en el camino a pique. Y Pablo, el apóstol Pablo, viene para hablar sobre este asunto aquí, donde él dice aquí, de modo, en versículo 17, que si alguno está en Cristo, note la condición. Esta es una cláusula, una declaración con una condición, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Ahora, permíteme advertirle antes de que comenzamos
arrancar aquí. Si escucha un ruido hoy día y está afuera de nuestro control, es porque van a instalar el nuevo letrero aquí en el edificio, ¿no? Y solamente lo pueden hacer los domingos. Por si acaso que ellos comienzan, ellos van a traer una grúa porque los domingos es el único día que tienen menos tráfico para hacerlo, ¿no? Y ignóralo lo mejor posible. Si no, yo me quedo después del culto para supervisar la instalación del letrero. Pero por si acaso, ¿me comprende? Aprenda a ignorarlo. No se moleste porque no podemos esperar. Estamos esperando semanas y semanas y semanas y semanas. Y el pastor John me pide por favor que lo hagan el domingo. Bueno, hacémoslos. Muy bien. Note que versículos 16 y 17 se define cuándo comenzó la carga de Pablo, el apóstol Pablo, cuando él tuvo una tremenda carga, y eso aquí en versículos 16 y 17, ¿no? Por los perdidos. Pablo era un hombre perdido, un hombre religioso, súper religioso dentro de su religión de judaísmo. Él estaba convencido que estaba haciendo el bien y la voluntad de Dios de perseguir a la nueva iglesia, la iglesia cristiana que nace. Él está representando el judaísmo y él tenía cierta percepción de Cristo, que era un fanático, era un falso maestro, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos los que seguían al Cristo, el Mesías, eran igual. Pertenecían a una secta, y es como aquí hoy día. El cristianismo en Sudamérica es muy, muy distinto que se encuentra en Centroamérica. Centroamérica es dominado por el cristianismo. Norteamérica es dominado por el cristianismo. Sudamérica es muy diferente. Aquí la Iglesia Católica Romana, el catolicismo es fuerte y domina absolutamente todo. La percepción del pueblo de los cristianos que somos débiles, somos tontos, pertenecemos a una secta, etcétera, 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 etcétera. Pero así que nace la iglesia cristiana en la época de Jesús, ¿no? Cuando con la iglesia nace en Hechos capítulo 2, comenzando el versículo 36, cuando Pedro le hace un llamado, ¿qué debemos hacer? Le dijo, arrepentíos, ¿no? Y ahí nace la iglesia, y de ese entonces inmediatamente, según los archivos históricos, lo que sabemos, 42 días después que nace la iglesia, comienza la persecución. 42, no tomó mucho tiempo, ¿no? Y sabemos que a través de las 4 olas mayores de la persecución, sabemos que más de 80,000 de cristianos murieron en las manos del judaísmo en esa época. Había una percepción de los hombres, y Pablo tenía esa percepción. Pero él llega a la conclusión aquí en versículos 16 y 17, ¿no? Y él reconoce el control de Dios sobre su vida, ¿no? Que cambió su perspectiva de la vida y su visión de los hombres. Ahora, note que la palabra aquí en versículo 16, de manera, o si tú tienes Reina Valera, yo creo que dice por tanto, ¿verdad? Dice por tanto o de manera, remite a los versículos que se encuentran aquí en 14 y 15. Que describen la salvación, y Pablo no conocía a los hombres, ¿no? Según la carne, y eso, ¿qué quiere decir eso que según la carne? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, después de su conversión, hablando de Pablo, ¿no? La forma en que Pablo veía a las personas cambió radicalmente. Es igual con nosotros, debe de cambiar radicalmente, ¿no? Y ya no evaluaba a las personas en función, en las normas externas, culturales, mundanas y las distinciones humanas. Él ya dejó de eso. Él simplemente vio al hombre, a la mujer, estaban salvos o perdidos. Así lo vio. Aquí, por ejemplo, en nuestro contexto local, aquí hay esa gran división, esa gran separación entre habla castellano y habla quechua, ¿no? Y aunque todo el mundo lo niega, pero la verdad es que eso existe. Y eso está bien claro, el alto nivel de discriminación y menosprecio. Bueno, eso siempre ha existido en todas partes del mundo. No hay un país que no ha experimentado eso. Esa es la realidad.
Y aquellos que pertenecen al grupo que es más discriminado tienden a tratar de alejarse de su propio grupo para unirse al grupo que lo anda maltratando, para que no, ya dejan de sufrir, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, un ejemplo de eso, deciden de cambiar su lengua, ¿no? su idioma, comienza a dominar la otra idioma más y más para que no siente el desprecio, etcétera, etcétera. Esto existía en la época de Pablo, en la época de Jesús. Más bien, 700 años, aproximadamente unos 700 años, 800 años antes que Cristo comience a caminar en la calle, la religión del judaísmo, donde nace la Iglesia Católica Romana, es del judaísmo, y por esa razón porque la Iglesia Católica Romana tiene todas las mismas ceremonias y rituales como el judaísmo. De ahí nace. Y la madre religión es el judaísmo. La hija es la Iglesia Católica Romana, el catolicismo. De ahí nace el nieto, ¿no? O la nieta, ¿no? Es el cristianismo. Y cada uno ha tenido sus olas, ¿no? De persecución, de discriminación, etcétera, 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 etcétera. Ahora nosotros que somos los nietos, ¿no? Tenemos que reconocer ciertas realidades. En la época de Jesús, cuando Él llega a la tierra, el judaísmo ya estaba en un estado de apostasía. Había distorsionado toda la enseñanza de lo que tú y yo conocemos como el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, de Malaquías a Génesis. Ellos habían distorsionado todo lo que representaba el Mesías, ¿no? El Salvador, como nosotros lo conocemos, el Salvador, o mejor dicho, el Hijo de Dios, Jesucristo. Cuando Cristo llega a la tierra, ellos esperaban un general, un conquistador, alguien que iba a darle boca arriba al imperio romano, alguien que le iba a liberar a ellos. Y era una enseñanza por más de 700 años dentro del judaísmo, donde los rabí en esa época habían transformado toda la enseñanza hombre-céntrico. Ya no era Mesías-céntrico, ya no era Cristo-céntrico, ya no era Dios-céntrico. Sabemos que la misma cosa ha pasado igual con el catolicismo romano, que ahora llegamos en una época donde toda la enseñanza ha sido distorsionada. Ahora tú y yo, en la época nuestra de posmodernismo, ahora estamos encontrando que el cristianismo está en el mismo camino. Es increíble cómo el hombre tiene la tendencia de repetir su historia. Y tenemos que sufrir las mismas consecuencias. Cuando Cristo viene y luego Pablo viene, ellos se encuentran en ese mismo ritmo donde la enseñanza y la palabra ha sido distorsionada en cómo miramos al hombre, cómo nos miramos unos a los otros. Simplemente nos miramos como seres humanos, somos distintos en nuestros grupos étnicos, y como le he dicho en el pasado, en Latinoamérica, oficialmente tenemos 29 versiones de español. ¿No? Aquí viene un extranjero y lo quieren corregir. Tú vas al norte y te quieren corregir a ti, porque cada uno tiene su versión oficial, como se dicen las cosas, ¿no? Y la comunicación es importante si no nos comprendemos. ¿Por qué? Porque nuestra comunicación está basada en nuestras culturas. Tú nunca puedes hablar afuera del contexto de su cultura. Usted habla dentro del contexto de su cultura porque así se comprende. Viene un extranjero de afuera, él tiene que preguntar ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Por qué dicen esto? Y aparte de eso, encima de eso le echamos nuestras jergas y modismos, y ahora las cosas se van complicando más y más y más. Pablo tiene que enfrentar esta misma cosa porque ahora la nueva religión o el nuevo grupo es los cristianos, y ellos van desarrollando ¿qué? Su modismo, sus jergas, y van desarrollando un vocabulario diferente, donde por 700 y pico de años el judaísmo había desarrollado un vocabulario religioso que ellos habían desarrollado dentro del contexto de su distorsionamiento. Cuando llegan los cristianos, ellos regresan a lo que dice la palabra. Y ahí hay una lucha. ¿Cómo se ven? Como nosotros cuando usamos un vocabulario cristiano o uno bíblico,
mejor dicho, bíblico, no eclesiástico, vamos a descubrir tremendas diferencias cuando estamos hablando con una persona sobre el Evangelio. Y ya no pueden identificar rápido, ¿no? Por ejemplo, algo sencillo, por ejemplo, un grupo dice vamos a rezar, el otro dice vamos a orar, ¿no? Y automáticamente nos identificamos, ¿sí o no? ¿No? El rezar, si no lo sabe, es repetir unas declaraciones una vez que ya están establecidas, simplemente repetirlo, ¿no? Y donde le ponemos algo místico detrás de que si lo repite, algo va a suceder en los cielos. El orar es un diálogo con el Señor, ¿no? Es donde tú hablas, pero también te calla la boca y escucha la voz del Señor en su palabra. Hay tremendas diferencias. Y quiero relatar todo eso por esta razón, porque Pablo comienza a ver los hombres diferentes. Él los ve simplemente, ¿son perdidos o son salvos? ¿Cómo es que usted y yo debemos ver a los hombres? Ahora, cuando digo eso, estoy poniendo a las mujeres antes que me reclamen, ¿muy bien? Y él dice aquí, él comienza a verlos como gente que necesitan salvación. Y el orgulloso fariseo, porque así era Pablo, ¿no? Que una vez despreció a los gentiles, aquellos que no eran judíos, ¿no? Incluso a los judíos que estaban afuera de su grupo. Los judíos se discriminaban contra los judíos. Así era, ¿no? Y ahora miraba más allá de las meras apariencias externas. Y es donde tú y yo tenemos que llegar. A ver a las personas como realmente son. Almas que necesitan el Señor Jesucristo, que necesitan el perdón de su pecado. A ver, ¿cuántos de ustedes están convencidos que hay un cielo peruano? ¿Cuántos de ustedes creen que hay un cielo americano? Uno ruso, uno chino. Eso no existe. Hay un solo, más bien, ¿sabe qué? Si hay un cielo americano, uno peruano, yo no quiero ir ahí. Yo quería el cielo del Señor Jesucristo. Es ahí donde yo quiero ir, ¿me entiende? Porque vamos a llevar nuestras mañas, nuestras culturas, nuestras costumbres y todos nuestros prejuicios juntamente con eso, ¿no? Y su prejuicio también de Pablo y su odio dieron paso a un amor a todos, y eso es lo que dejaban todo el mundo boca arriba, no entendía. ¿Cómo que este hombre que perseguía a la iglesia, ahora estaba listo para defenderla y dar su vida por ella? Igual debe ser con nosotros. Igualito. Los cristianos no deben evaluar a los hombres de acuerdo con su origen racial, su origen social o su color. No debe ser así. Y lo he dicho en el pasado, más bien nuestro pastor lo ha dicho también. Cuando no te gusta una enseñanza que oye, que ustedes los americanos son diferentes. Yo dije, perdón. Aquí se identifica que somos americanos o peruanos. Yo pensaba que éramos cristianos. Yo estoy un poco confundido. Ve la lucha que tenemos. Esto es algo real hasta la fecha hoy en día. Pablo tuvo que confrontar eso igual en su día, ¿no? Sabemos que de acuerdo con la vieja naturaleza, todos los hombres sin Cristo están perdidos en su pecado. Punto. Pero Cristo murió por todos ellos. Él no murió por un grupo específico, murió por todos. Todos necesitan el mensaje. Ahora, tú y yo no vamos a convertir a nadie. Yo nunca he convertido en 40 años una persona singular a los pies de Cristo. He compartido el Evangelio. Más bien, nunca he visto una iglesia convertir una alma. Ni un ladrillo convertir una alma. Ni una plataforma, ni un púlpito convertir un alma. Es la palabra, el Evangelio que hace esa obra. El trabajo nuestro es compartir el Evangelio. Somos mensajeros, somos sembradores. Vamos a sembrar la semilla y Dios se encarga de lo demás. Ya sea que la persona sea una princesa o una prostituta. Los dos necesitan el Evangelio, ¿no? Un magnate de Wall Street, de los ricos, ¿no? O un hombre en la calle, necesitan la palabra del Señor. Sea un nieto o un abuelo, necesita el Evangelio del Señor Jesucristo. Jesús murió por todos ellos, pero tú y yo tenemos la tendencia de calificar a la persona de antemano. ¿A quién le voy a compartir el Evangelio? Me parece que ella sí, no, y que él no. En ese momento usted está violando los principios de Dios.
Usted está decidiendo que usted ha decidido que Dios murió solamente por ciertas personas. Así no es. Hubo un tiempo en que Pablo miraba a Cristo simplemente desde un punto de vista humano. Así lo vio. Debido a que el Señor Jesús hizo en su vida, Él miró a Cristo de una manera diferente. Este es un líder de una secta, lo vamos a matar. Más bien, tenía órdenes, tenía permiso, tenía el apoyo legal de matar a Jesucristo. Por esa razón, muchos murieron en la persecución. Porque tenía las reglas, la ley, el apoyo con Él. ¿Por qué? Porque los miraban diferente. Y tú y yo cruzamos una línea muy fina si no tengo muy cuidado de hacer la misma cosa. El hecho que si hablamos español, amazona, quechua, a mí no importa. Más bien, en Perú son 58 dialectos mayores, solamente en Perú. Pero si no hablan castellano, hablan español, nosotros lo discriminamos. ¿Dónde rayos tenemos ese permiso y nos damos ese lujo? No lo tenemos, por favor. Son almas que necesitan el mismo amor que hemos recibido, la misma gracia que hemos recibido, la misma misericordia que hemos recibido, la misma muerte que nosotros recibimos por Cristo. Ellos lo merecen también, simplemente por ser seres humanos. Todos han sido hechos a la imagen del Señor Jesucristo. Pero Pablo ya no era el hombre de Nazaret. Mira, él no miraba a Jesús como el hombre de Nazaret, solamente un loco que caminaba por las calles. Ya no veía a Cristo como un falso Mesías, un rebelde contra el judaísmo que merecía la muerte. Veía a Cristo como el Salvador de los hombres. Pregunta, ¿cómo usted ve a Cristo? ¿Como un otro Dios que tú puedes meter en tu bolsa? Porque aquí el politeísmo y el paganismo es alto, alto, alto. Aún entre aquellos que dicen que son cristianos dentro de las iglesias. Por lo tanto, debido a lo que Cristo ha hecho por la humanidad, muriendo en la cruz y resucitando de la tumba, si algún hombre pone su fe en Cristo, es una nueva criatura, es una nueva creación. Mi pregunta, ¿somos una nueva criatura, sí o no? Y si es que sí, tenemos que cambiar nuestras costumbres, nuestras mañas, nuestros hábitos. Todo ha cambiado, sí o no. Alguien está mintiendo. Y la tendencia es convertirnos en una bola de religiosos. Y estamos cómodos con la religiosidad. La mayor parte aquí nos hemos convertido en domingueros y nada más. El dominguero, por definición, es un religioso. Donde nos damos lujo. Si es así, ¿por qué no rezan en la iglesia católica donde está el lujo de una misa de 20 minutos? Compra una velita, hace una oración y sale igual, como entramos. Ese es el problema de la iglesia cristiana en esta época postmoderno. Estamos cayendo en la misma trampa, y hemos abrazado las mismas mentiras, y esas mentiras se han convertido en nuestras propias verdades. La palabra nuevo, cuando él dice aquí en 2 Corintios en capítulo 5, versículo 17, cuando él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Esa palabra nueva en griego, porque sabemos que el Nuevo Testamento fue traducido del griego al español, ¿no? Esa palabra es la palabra kainos, K-A-I-N-O-S, kainos, que significa nuevo en calidad. Nuevo en calidad. No soy la misma persona, no somos los mismos. Nuevo en calidad, no en secuencia, pero en calidad. Somos verdaderamente una nueva persona en Cristo. El Eddie Ildefonso que era antes, ya ese tipo murió. Es el agarre, si lo puedo decir, el agarre de un gran Dios que nos moldea y nos pone y nos hace nuevas creaciones en Cristo. El otro día en la reunión de los hombres, el pastor Joe Martínez estaba enseñando a los hombres sobre el libro de Efesios, capítulo 4. Abren sus vidas en Efesios, capítulo 4. Y en Efesios, capítulo 4 dice esto en versículos 20, 21, 22, 23, 22, 23, 24. Efesios capítulo 4, mira lo que dice aquí. Y quiero que lo vea conmigo, por favor. Véalo conmigo. Porque esto es importante de captarlo. Quiero que lo vea conmigo, por favor.
En Efesios capítulo 4. Dice en versículo 22, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, mira lo que dice Pablo, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir. Ahora se supone que Pablo asume aquí que reconocemos que vivíamos así, pero ya no vivimos así. Si eres un nuevo creyente, lavado por la sangre de Jesucristo, lleno por el Espíritu Santo, él dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, o despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, os vistáis de nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia, en la santidad de verdad. Ya no somos, pero si seguimos igual, algo no sucedió, con todo respeto. Algo no sucedió. Tú me la puedes cantar bonito, puedes bailar bonito, puedes vestirse bonito, puedes caminar bonito, pero ¿sabe qué? Tu alma es feísima. El maquillaje se va a lavar con agua y jabón. Va a caer, no va a durar todo el tiempo. En esta época de la post-pandemia, ¿ves? Nos quejamos por 3 años que máscaras y mascarillas y máscaras y máscaras y estamos pero nosotros, ¿ves? Cómodos en poner nuestra propia máscara el domingo, pretendiendo ser lo que no somos. La pregunta es, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, aquí en versículo 22, Efesios, si es cierto, o estamos viviendo la misma vida como siempre, solamente la tenemos un poquito santificada. Note que la transformación es provocada por el nuevo nacimiento. No es solo un milagro instantáneo, sino que también es un proceso de santificación por vida. Y el proceso de santificación, yo creo que es algo, duele. Y nos duele, y nos molesta, nos insulta, nos ofende. El proceso de santificación va contra todos nuestros sentimientos y pensamientos. Y el trabajo de nuestro pastor es llevarnos a los pies de la cruz, llevarnos a la luz de la palabra, llevarnos, ¿ves? A la luz de la persona de Jesucristo, llevarnos a confrontarnos con la palabra. Como estaba enseñando en la escuela dominical, según las encuestas, 72.5% de todos los creyentes que dicen que son creyentes verdaderos, nacidos de nuevo y que asisten a una iglesia regularmente, ellos confiesan que no leen la Biblia regularmente. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra te viene a confrontar. Te viene a iluminar los rincones de nuestros corazones que sabemos que andamos mal. Como él dijo aquí en versículo 17, en 2 Corintios capítulo 5, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya pasó. Y aquí son hechas nuevas. El problema es que es como uno tiene tiene sus chompas, tiene su chaqueta favorita vieja, ya se está deshaciendo, pero es la favorita suya. Tiene su suéter, se te está haciendo, pero este es el mío, no me lo quites. Me recuerdo años atrás tenía una camisita que era la favorita y me encantaba hasta que desaparecieron y mi esposa la botó. Ella fue a botar y dije, ¿qué pasó? No sé. ¿Me entiende? Pero así somos. Por 20 años, 30 años, hemos nacido en nuestra familia, con nuestra cultura, con nuestro dialecto, con nuestro idioma y con nuestras costumbres y nuestra política familiar, y llegamos a los pies de Cristo y ahí comienza la lucha. Pero así es y así somos. Así somos, así es nuestra familia. Y buscamos los trapos viejos y los ponemos de nuevo encima de nosotros. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros comportamientos. Y para los que se transforma así, todo cambia,
todo cambia, repito, todo cambia. Las cosas viejas pasaron. Mira, no 10%, no 20%, no 30%, no 40%, no 50%, no 80%, no 90%, no 90.99%, es 100% o algo no sucedió. Todas las cosas se vuelven nuevas, todas nuevas. Las palabras son hechas nuevas. Está en el tiempo, ahora, un poquito de gramática. Está en el tiempo perfecto. En la gramática. Ustedes que son docentes saben lo que estoy diciendo. Está en la gramática en el tiempo perfecto. ¿Qué rayos significa tiempo perfecto? Significa lo que indica un acto pasado con resultados continuos. Un acto pasado con resultados continuos. Te voy a dar un ejemplo. Karina y Ángel. Ahora, mira el papecito allá, papecito lindo. Tiene su criatura en su mano, ¿no? Ángel, Junior, Angelito, pequeñito. Pregunto, voy a hacer la pregunta obvia. ¿Nació ser humano, sí o no? Te voy a hacer la pregunta obvia, por favor. No estoy para ofender su inteligencia, por favor. ¿Nació varón, sí o no? Sí. Gracias, mija. Un acto, una sola vez en el pasado, y Karina dijo, gloria a Dios, solamente una sola vez. Nació una sola vez, pero con resultados continuos. ¿Qué va a pasar ahora? Va a crecer, va a madurar, va a llegar al tamaño de su papi, un comelón excelente. ¿Cierto, sí o no? Entiende, un acto una sola vez en el pasado, pero con resultados continuos. Naciste de nuevo una sola vez, pero con resultados continuos. Eso quiere decir que tú vas a pasar por una transformación y te aseguro que no te va a gustar. Va a ser choque, 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 choque. Bofetada, 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 patalada, patalada. ¿Sabes por qué? Porque cuando llegaste a los pies de Cristo no fue cuando tenías 6 meses de edad. La mayor parte ya era muy grande cuando llegaron a los pies de Cristo. Ahora tú tienes que deshacerte de toda la vejez de sus mañas y costumbres. No quieres soltarlo, porque tú tienes su chaqueta favorita, esta en la cual mi esposa tiró. Cuando somos atrapados por un gran Dios, los viejos valores, las viejas ideas, los planes viejos, los amores viejos, los deseos viejos y las creencias viejas se desvanecen, reemplazados por las cosas nuevas que acompañan a la gran salvación. Aquí está la gran pregunta. ¿Preparados? ¿Qué hay? ¿Qué hay en nuestra vida? ¿Qué hay de nuevo en nuestra vida? Esta es la gran pregunta. ¿Qué hay de nuevo en su vida? ¿Los mismos sentimientos como antes? ¿Los mismos pensamientos como antes? ¿El mismo genio como antes? ¿Las mismas mañas como antes? ¿Las mismas quejas como antes? Porque si así andas, algo no pasó. Algo está mal. ¿Nunca naciste de nuevo? ¿O caíste en el segundo grupo que sí nacieron de nuevo, pero se mantienen en la oscuridad de su propia sabiduría? Alejados de la aplicación de la palabra de Dios y se justifican. Para ti va a ser un choque tras choque, tras choque, tras choque, herida tras herida, tras herida, ofensa tras ofensa, porque esta palabra te va a confrontar, te va a confrontar, te va a confrontar. O como dijo nuestro pastor, a ver si se recuerdan. ¿Te recuerdas cuando dijo, si así es, esta iglesia no es para vos, busque otra?
Porque esta palabra te va a confrontar continuamente hasta que sea transformado a la imagen del Señor. ¿Por qué? Es una mentira, escuchen bien la mentira que hemos abrazado en nuestros países por toda parte del mundo. Transgénero. A ver, ayúdame, Karina. ¿Él nació varón o sí o no? Muy bien, varón. Pero bien, varón. A ver, Uri, ¿Marcela nació varón o mujer? ¿Segura? Y muy mujer. ¿Estamos claros? A decir que Marcela no es mujercita, pero es varón, y decir que Ángel no es varón, pero es mujercita, es una mentira. Es algo artificial que estamos imponiendo. Y que vos me digas a mí, yo soy cristiano, pues yo vivo como mundano, es una mentira. ¿Qué hay de nuevo en nuestra vida? Las cosas nuevas para los cristianos. Primeramente, abre su Biblia, Juan capítulo 3, versículo 3. Juan capítulo 3, versículo 3. La primera cosa que hay de nuevo, hay un nuevo nacimiento. Hay un nuevo nacimiento. Mira, no existe el concepto de un nacimiento viejo. Eso no existe. No existe. Karina dio luz por la primera vez en su vida. Fue un nuevo nacimiento a su hijo. No fue un nacimiento vieja. En Juan capítulo 3, versículo 3 dice esto, dice, respondió Jesús y le dijo, en verdad, de cierto, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Punto. Aquí nada es negociable. En otras palabras, hemos sido cambiados espiritualmente, sí o no. No, ojalá que exista la posibilidad, a ver cuándo esto va a suceder. No. Yo te aseguro que cuando Angelito nació, cuando Marcelo nació, y la primera garnata que le metieron y comenzaron a llorar, nací. Presente. Pero muchos me quieren convencer en la iglesia, estoy en el proceso. Yo con todo respeto, pero evolución es una tontería. Yo te aseguro que Marcela no nació y ellos todavía están tratando de decidir, a ver, si es mujercita, si no es mujercita. ¿Es ser humano o no es ser humano? No. Tu mami sabe bien claro. ¿Sí? Ya tiene la maña de su mami, está dominando, ¿verdad? 2. Un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Un nuevo corazón y un nuevo espíritu. ¿Sí o no? No es que, bueno, lo estoy desarrollando todavía. Es un nuevo espíritu y un nuevo corazón. Abre su Biblia, Ezequiel capítulo 36. Lo voy a llevar al Antiguo Testamento. Ezequiel, ese gran libro que todo el mundo está leyendo todo el tiempo. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Repito, Ezequiel 36, 26 dice esto. Dice, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Quién está hablando? Dios. Pregunta, ¿Dios ha fallado? Él te dio un nuevo corazón, sí o no. Pero si tú tienes el viejo, Él no te lo dio. Él dijo, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y muchos aquí tienen corazón de piedra. Algo está mal. Obviamente me estoy ganando amigos hoy día. 3. Un hombre nuevo. Un hombre nuevo. Regreso al versículo que el pastor yo estaba martillando en la reunión de los hombres. Efesios capítulo 4, versículo 24. Efesios capítulo 4, versículo 24. Y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y en la santidad de la verdad. También nos dio una nueva canción. Deje de cantar esas tonterías ya. Nos dio una nueva canción. Ahora, yo estaba de risa ayer
Belisario y Brisa. Yo estaba muerto de risa con esas dos personas. No he hablado con ellos, pero te quiero felicitar, Brisa y Belisario. Yo estoy trabajando en mi oficina, en mi casa, y mi esposa estaba trabajando en su oficina. Y estos dos gran, elegantes hermanos que tenemos, tienen a mi esposa en su oficina, y yo estoy trabajando en mi esposa, y yo estoy escuchando algo raro. Aparte el video, te felicito, mija, yo estaba muerto de risa. Rosadita, guantes de boxeo, la muchacha grande, inmensa, pero podía bailar. Es impresionante, mija. Y ahí está Belisario y Brisa, y le mandan un ejercicio a los hermanos del grupo de alabanza. Y ellos tienen que practicar. Y yo estoy, ¿qué rayo está pasando? Así no es. Lo están practicando. ¿Verdad? Escuche bien, para una rana estoy perfecto. Este sapo puede. Pero no me ponga a cantar. Belisario, gracias. Brisa, gracias. Yo estoy trabajando en mi oficina me tienen loco con eso. Porque ellas tienen que practicar. Si yo vine practicando nos da una nueva canción. A resumir, Salmos capítulo 40, por favor. Salmos capítulo 40. No te ve. Nos da a nosotros una nueva canción. Debemos cantar la misma porquería de siempre. Ay de mí. Ay de mí. Ay de mí. Ay de nosotros. Ya deja la tontería. Mira la nueva canción que nos regaló nosotros aquí en Salmo capítulo 40, versículo 3. Él dice, puso en mi boca un cántico nuevo. Puso en mi boca un cántico nuevo. Mira bien. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Eso es lo que ha cambiado en nuestra vida. Eso es lo que ha cambiado en nuestra vida. ¡Ay, Señor! ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a criar mis hijos? ¿Cómo voy a comprar comida? Ya, cambia la canción, cambia el disco, por favor. No, ya no son discos hoy en día, perdón. Todo es digital ahora, yo no entiendo eso. Pero también somos un nuevo hombre. Somos un nuevo hombre. Yo sé que no lo creen. Ven este viejo acá arriba. Bueno, yo no nací así, pero nací de nuevo. Mira lo que dice en Isaías capítulo 62. Isaías 62. Mira lo que dice. Isaías, escucha la voz del Espíritu Santo en la voz del profeta Isaías cuando él dijo, Isaías capítulo 62, mira lo que dice en versículo 2. Dice, entonces verán las naciones tu justicia y todos los reyes de tu gloria y te llamarán con un nombre nuevo. En la boca del Señor determinará. Somos un nuevo hombre. A recibir Apocalipsis capítulo 2, por favor. Apocalipsis capítulo 2, mira lo que dice en versículo 17. Versículo 17, donde dice, el que tiene oído, ¿qué? Oiga, destapan. Mira, yo soy el único sordo aquí tengo una bola de sordos. Dice aquí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual, mira bien, el nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que recibe. Tienes un nuevo nombre. Un nuevo nombre. Era terrorista del mundo, ahora terrorista para Cristo. Ahí está tu socio criminal. Un terrorista para el mundo, pero ahora para Cristo.
también tienes un nuevo hogar. Cuando naciste con el corazón depravado de tus padres, la mayor parte de la gente, esta es la tristeza, que la mayor parte de la gente, en cuanto tú y yo encontramos en las calles, están en camino al infierno y ni lo saben. Abrazando religión. Y ustedes saben que en programas de televisión, radio, yo siempre predico de la Biblia católica y la Biblia evangélica. ¿Por qué? Para demostrarle a la audiencia que dice la misma cosa. Ahora, los católicos lo aprecian más, los cristianos me critican. ¿Qué me importa de los cristianos? Pero en ninguna de la Biblia enseña que la religión te salva. Más bien, tú sabes que el propósito de la religión es mostrarle como la ley. Estaba hablando con Yuri el otro día. Estuvimos hablando de la ley. Y hermano, ese semáforo, ¿te recuerdas? Cuando está en verde no te dice nada. Chévere, tú pasas, ¿verdad? Pero en el momento que está rojo y tú lo pasas, estás condenado, culpable. La ley, el propósito es mostrarle donde tú vienes a violar y cometes los grandes errores. Ahora tienes que pagar el precio. La ley no tiene ninguna misericordia, ninguna gracia, ningún amor. Te muestra donde tú estás mal y mal. Ahora, lo que tú puedes negociar con el juez, o el fiscal, o la policía es otra cosa. Y la religión hace igual. Te muestra lo que vos es incapaz de hacer. Pero la religión distorsionada es diferente. Esa te engaña a creer que tú andas bien. Hasta que tú apartas esta tierra para descubrir que tú andabas mal. Tenemos un nuevo hogar. Abre su Biblia, por favor, Juan capítulo 14, el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 1 y 2. Juan capítulo 14, versículo 1 y 2. Mire bien. Cristo dice, Eddie Ildefonso no lo dice, Pastor Joe Martínez no lo dice. Cristo dice en Juan capítulo 14, versículo 1 y 2, mira lo que Él dice. Él dice, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Hay muchas moradas. Si no fuera así, los hubiera dicho, porque voy a preparar. Esta es la palabra, yo estoy enamorado con esta palabrita. Preparar un lugar para vosotros. Esa palabra es clave para todo. ¿Saben que esa palabra en griego, que la palabra es precisa que se usa aquí en este versículo 2, cuando él dice, porque voy a preparar un lugar para vosotros, es la palabra, proviene de la palabra en griego, ¿no? Que es la palabra etomaizo, y esa palabra que significa preparar, y significa prepararse intencionalmente. Prepararse intencionalmente. Tú sabes que en la antigüedad, se deriva de la costumbre oriental de enviar gente que iban ante el rey en el camino. Iban en sus caballos, iban en sus coches, ¿no? Y ellos tenían que allanar. Tenían que preparar el camino de punto A a punto B, donde iba a caminar la princesa, el príncipe, el rey o la reina. Porque si tropezaba la rueda del coche, todos morían. Esa era la ley. Socorrían todo el ejército, corrían la gente de trabajar la carrera, y ellos aseguraban que días antes, y tenían soldados de aquí de punto A a B para asegurar que nada sucedía y si llovía, lodo, ¿verdad? Y tenían que asegurar que estaba plano, y así el rey caminaba en su coche. Esa es la misma palabra, dice Cristo, aquí al fin del versículo 2. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Un nuevo hogar.
El Señor está preparando nuestros hogares para nosotros que realmente hemos nacido de nuevo, no lo que pretendemos de haber nacido, ¿no? Lo que hemos nacido, ¿no? Y la otra cosa, tenemos un nuevo cuerpo, gloria a Dios. Yo me levanto cada mañana con dolores nuevos que voy descubriendo, ¿y este dónde salió? Y este, ¿me entiendes? ¿Y este dónde salió? ¿Sabe qué? No me quejo porque me sé que estoy respirando, estoy vivo. Este dolor, estoy vivo todavía, Pero eso no me detiene a mí. Pero yo sé que un día voy a recibir un nuevo cuerpo. Muy bien, tú vas a recibir un nuevo cuerpo. Muy bien. 2 Corintios capítulo 5, versículo 11. Por favor, abre su Biblia, 2 Corintios capítulo 5, versículo 11. Dice, porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, hablando, este cuerpo. Imagínese, hermano David, que tu rodilla ya no te va a molestar. Amén. Imagínese los coscorrones que has recibido, ya no te va a molestar. Imagínese, Belisario, el golpe que tú recibes de tu hermana, ya no lo vas a sentir. Mira bien. A todos los esposos que lo quieran animar, los golpes que recibe de tu esposa, ya no lo va a sentir. Amén. Amén. Okay. Varón, si yo puedo hacer algo para meterte un paquete en problemas, mi servicio es gratis. ¿Okay? No cobro. Pero bien. Pero 2 Corintios capítulo 5, versículo 11 dice, porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos eterna en los cielos. Está hablando de nosotros. Esto va a cambiar. Si el Señor nos hace nuevas criaturas en Cristo, tenemos que reconocer. ¿Ustedes conocen quién fue George Foreman? El gran campeón de boxeo. Es impresionante hablar con ese hombre. Impresionante. Estaba en el ring, peleó 85 veces. Ganó 79 de los 85. Nadie tiene récord de él. Del máximo peso. Que cuando tú sientes un golpe de uno de ese peso, tú lo sientes. Y tiene un chorro de hijos. Todo comienza con el nombre George. George 1, George 2, 3, 4, 5, 6, así. Él es el ex campeón de peso pesado, George Foreman, y él dio su testimonio en la iglesia comunitaria de Garden Grove en California. Yo quiero leer lo que él dijo. Él dijo, he aquí parte de lo que dijo sobre su conversión a Cristo, ¿no? En el camerino de San Juan, después de la pelea con Jimmy Young, que fue una pelea fue publicada por todo el mundo. Y él dijo esto, él tuvo una experiencia ahí mismo. ¿Te puedes imaginar eso? Él dijo, me palpé la cabeza y cuando bajé las manos vi que había sangre en la palma de ambas manos. Entonces miré hacia abajo y vi que tenía los pies manchados de sangre. Y él dijo, recordé que fui donde Jesús sangró. Recordé de niño, cuando me relataron la historia de Cristo. Sus manos llenas de sangre, sus pies llenos de sangre. Y en ese momento yo morí. Mi entrenador se asustó. Mi familia se asustó. 35,000, ahí había gente en el estadio con él. Y todos se asustaron. Y le dijo, nadie se me acerca. Él estaba mirando la sangre en sus manos, en sus pies. Él dijo, morí por Dios en ese momento. Entonces recibí la vida como una nueva criatura en ese momento.
Me convertí en un pequeño bebé confiado, donde golpeé mi oponente y lo golpeé, lo dejé dañado. Llegó el árbitro y le echó mano. Levantó la voz y dijo a todo el mundo, nadie se me acerca. Y estaba el otro, ahí acostado. Cuando llegaron los asistentes para ellos, los pataleó a ellos. Y todo el mundo no sabía qué iba a hacer. Estaba llorando. En ese momento encontró a Cristo. Levantó a Jimmy Young y lo abrazó. Perdóname. Mi intención era matarte. Perdóname. Lo vio sangrando. Y todo el mundo estaba congelado. Y le dio un beso en frente. Perdóname. El Cristo que me acaba de salvar en este momento es el Cristo que te puede salvar. Él puso su fe en el Señor Jesucristo. Y él dijo, Dios te ama. Entra en el reino conmigo. Y Jimmy Young comenzó a llorar. Abrazó al hombre que lo había golpeado, casi lo mató. Y le dijo, yo recibo a Jesús también. Ese hombre fue transformado completamente. Completamente transformado. Yo no tengo vergüenza. Cristo murió por mí en público. Yo muero por él hoy día en público. Y todo el mundo congelado, no hallaba qué hacer. Levantó a Jimmy Young. Y luego los dos cayeron de rodillas. Y dijeron, Jesús es el Rey. Froman puso su fe en Jesucristo, en ese vestuario. Nunca había leído la Biblia, ahora la leo todo el tiempo. No entiendo. Quiero explicarlo a otros, a otras personas, para que como yo puedan saber la verdad. Amado, eso es lo que sucede cuando Dios se apodera de tu vida. Pero los próximos 10 años, cuando lo entrevistaban, los reporteros de deporte, él le decía a ellos, voy a cumplir con la entrevista, pero primeramente permíteme leerte. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Él leía ese versículo todo el tiempo. Y ellos, ¿de qué estás hablando? Permíteme, Juan capítulo 3. Y él leía y hasta la fecha lo hace. Y él leía versículos 17 y 18. Juan capítulo 3. Pero recuerda que nuestro pastor estaba predicando sobre esto también. En Juan capítulo 3, versículo 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que al mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sus entrevistas él predicaba. Y esa noche él ganó $5.5 millones. Y él le dijo, dáselo a Jimmy Young. El dinero no me va a salvar.
Versículo 17, 2 Corintios, capítulo 5. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El mensaje es de regeneración. La creación de una nueva criatura. Pero la pregunta, ¿qué significa? ¿Qué significa para el hombre convertirse en una nueva criatura? ¿Qué significa eso? De un modo sencillo significa exactamente lo que dicen las Escrituras. Nada más, nada menos. Él realmente se convierte en una nueva criatura. Todo su ser cambia. Toda su naturaleza cambia, toda su vida cambia, toda su conducta cambia, todo cambia. Ya no somos igual. ¿Y por qué nosotros no hemos cambiado? Algo está mal, alguien está mintiendo. Y no creo que es Dios. Como hombre, estaba muerto para Dios. Como una nueva criatura, está vivo para Dios. Como hombre no tenía relación con Dios. Como una nueva criatura, se le da una relación con Dios completamente nueva. Como hombre no estaba seguro acerca de Dios. Como una nueva criatura está absolutamente seguro acerca de Dios. Yo no tengo ninguna duda de quién es Dios. Mi vida es un reflejo de esa verdad. Cuando vos te miras en el espejo, ¿qué es lo que usted ve? Como hombre nunca tuvo fraternidad ni comunión con Dios. Como una nueva criatura tiene fraternidad y comunión con Dios todo el tiempo, no el domingo por 2 horas. Como hombre estaba viviendo en pecado y también en inmoralidad. Como nueva criatura vive en justificación y en sanidad. Como hombre tuvo que enfrentarse a la muerte, pero como una nueva criatura nunca tiene que morir. Como hombre estaba condenado al juicio y a la separación eterna de Dios. Como una nueva criatura está destinado a vivir eternamente en la presencia de Dios siempre, para siempre, para siempre. Dejemos el juego de la iglesia, por favor. Deje el juego de la religión. Deje el juego de la hipocresía, mis hermanos. Porque al fin del día, cuando se vaporiza el humo y se aplaca el polvo, vas al infierno. Y lo peor es ver a aquellos que son religiosos encaminar al infierno. Porque supiste la verdad, pero rechazaste la verdad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo una persona se convierte en una nueva criatura? Es la pregunta grande. ¿Cómo es que una persona se convierte en una nueva criatura? Note las palabras de este pasaje. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es estar en Cristo. No estar en tu propia religión. No está en tu propio pensamiento de lo que tú crees que lo que dice Dios. Lo que hace a una persona nueva criatura está en Cristo, en Cristo. Con todo respeto, esta iglesia cristiana de la iglesia en Cusco no me puede salvar. Es Cristo que nos salva. Cuando una persona realmente cree verdaderamente en Cristo, Dios lo coloca y lo ubica en Cristo, en todo cuanto Cristo es. Estar en Cristo significa una persona vive, significa que una persona muere, significa que una persona resucita con Cristo. A la persona que cree en Jesucristo se le identifica con Cristo, no con la iglesia, no con la religión, no con la cultura, no con mi familia. Es en Cristo, en Cristo, en Cristo, todo es en Cristo. Es decir, se le considera y se le toma por estar en Cristo, se le reconoce y se le acredita como si estuviera en Cristo por parte del Padre Celestial. Este es el punto. ¿No te cansas de la hipocresía? ¿No estás cansado de las mentiras? ¿O todavía estás cómodo en esa chaqueta vieja, desgastada, que se está deshaciendo, pero te sientes cómodo en ella? ¿Estás todavía cómodo en tus mentiras?
por favor, te ruego. Esta tarde no está garantizado. Yo he estado en cultos donde la gente sale por la puerta y le pega un carro. Tengo hasta mañana y mañana nunca llega. Nada está garantizado. Pero la arrogancia y la soberbia y el orgullo del hombre es que tengo todavía para mañana. Todavía hay tiempo. Explicarlo con mayor detalle. Cuando una persona cree en Cristo, Dios coloca y ubica a esa persona en Cristo. Es la fe. La fe del creyente hace que Dios realmente identifique al creyente con Cristo. ¿Qué considera al creyente? Que considera al creyente como si hubiera vivido en Cristo cuando Cristo vivió en la tierra. Eso es lo que significa estar en Cristo. Cristo caminó en la tierra y nunca pecó. Cristo te ve a ti como en Cristo caminó en la tierra sin haber pecado. Eso así es lo que significa estar en Cristo. Por consiguiente, al creyente se le considera impecable y justo porque Cristo fue impecable y justo. Yo no sé cómo explicar eso, no soy lo suficiente inteligente, pero es en Cristo. Que considera al creyente como si hubiera muerto en Cristo. Por consiguiente, el creyente nunca tiene que morir. Por esa razón todos conocemos ese gran versículo, ¿no? Juan capítulo 3, versículo 16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Qué significa creer? Mira, que la pena y la condenación de sus pecados ya están pagadas en la muerte de Cristo. Yo nunca más lo tengo que pagar. Yo no entiendo eso tampoco. Tengo 40 años predicando y todavía no lo puedo explicar. Pero lo puedo experimentar. Que considera al creyente como si hubiera sido resucitado en Cristo. Por consiguiente, el creyente ha recibido la nueva vida en Cristo, de la misma manera que Cristo tuvo una nueva vida después de su resurrección. De la misma manera, el creyente recibe la nueva vida en Cristo cuando cree en Cristo. Yo no entiendo eso, voy a morir. Yo estoy seguro de eso. Yo no tengo ninguna duda. Y para los demás pollitos como yo, aquí, nosotros estamos en la primera fila, ¿no? Estamos en la fila apartada antes que los demás. Eso está seguro. Somos varios aquí. Pero yo sé que en abril, un cerrar de ojos, cuando yo muero, van a echar esta tienda terrenal que se está deshaciendo. Mi esposa dice, si mueres impuro, ¿qué vamos a hacer? Déjame, podrido ahí. Quizás puede fertilizar las papas. Están buenas el otro día, ¿sabes qué es? Pero sepa algo, mira. Este cuerpo no importa. Y en un crematorio me pueden quemar, a mí no me importa. El Cristo que hizo todo de la nada, de seguro me puede encontrar. Pero yo no voy a estar presente, aun cuando quemen este cuerpo viejo, no lo voy a sentir. Yo voy a estar arriba y decir, wow, así que sucede, así es lo que pasa, y voy a sentirlo. Porque en el momento que un creyente verdadero, aparte de esta tierra, resucita inmediatamente a la presencia del Señor. Estar en Cristo quiere decir que un creyente anda y vive en Cristo día tras día, tras día, tras día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. No 2 horas el domingo. Quiere decir que Él no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Permíteme, Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Amén. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo.
Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y por fin, versículo 4, Romanos 8. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Dónde estás viviendo? ¿En el Espíritu o en la carne? Oremos. Señor Padre, en este momento, Señor, te pido, Señor, que tenga una confrontación única, divina, con nuestros corazones. Sacúdenos de nosotros mismos para tener ese gran encuentro contigo, Señor. Padre, que seamos identificables claramente delante de uno de los otros y este mundo, delante del diablo, demonios, que hemos nacido de nuevo y dejemos este juego de religión. Ahora, Padre, lo mejor que podemos hacer es encomendarnos en las manos suyas, las únicas manos seguras. Señor, tú amas a este pueblo que está sentado aquí hoy día, mucho más que cualquier otra persona, mucho más que cualquier otra persona, porque enviaste a tu Hijo ya a morir en la cruz por ellos. Señor, nos encomendamos con este propósito de tener un encuentro verdadero contigo. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.